Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y en esta oportunidad les traigo a esta princesa Mulan en su traje de guerrera, el traje con el que sale al final de la película. Y bueno, para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que no olviden activarlos si los necesitan. No olviden revisar también los otros tutoriales que tenemos disponibles en el canal. Y si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendo momentos en Facebook o en Instagram. Y vamos a empezar tejiendo sus brazos. Para los brazos vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de los 5 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color azul de las mangas. Ahora con el azul vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento para un total de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 8 vueltas más de los mismos 6 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y dejar una hebra para coser los brazos y vamos a hacer entonces otro brazo igual a este. Ahora vamos a hacer las piernas y vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 aumentos y 4 puntos bajos para tener un total de 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 9 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Ahora con el color de la piel y tejiendo en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos para tener un total de 8 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 8 puntos bajos sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo. Ahora con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color gris claro
y con este color vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en este punto y vamos a hacer entonces otra pierna igual a esta pero sin cortar. Bien, aquí ya tenemos las dos piernas y entonces para unirlas lo que vamos a hacer es que en esta que vamos tejiendo vamos a hacer 6 puntos bajos. Ahora vamos a buscar el punto que se corresponda en la otra pierna y vamos a hacer los 12 puntos bajos de esta pierna. Y vamos a hacer los 6 puntos bajos que faltaban de esta otra pierna. Nos tuvieron que haber quedado un total de 24 puntos bajos y ahora lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener un total de 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta más de los mismos 20 puntos bajos. En esta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos y vamos a tejer en blow, es decir, en la hebra trasera solamente. Ahora vamos a hacer una vuelta más de los mismos 16 puntos bajos. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Vamos a hacer un punto y en ese punto vamos a cambiar al color de la piel. Y ahora en blow, es decir, en la hebra trasera solamente vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuerpo y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 3 veces para tener 6 puntos bajos. Hacemos una vuelta más de los mismos 6 puntos bajos. Ahora, antes de continuar con la cabeza, vamos a dejar aquí suspendido un momento el hilo porque vamos a hacer primero el vestido y vamos a empezar con la falda que va en este azul oscuro. Entonces enganchamos en las hebras traseras que dejamos aquí, vamos a enganchar el azul oscuro y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 24 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer una vuelta más de los mismos 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener un total de 26 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 26 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 28 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de 28 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de 30 puntos bajos. En esta vuelta vamos a hacer 30 puntos bajos pero en flow, es decir, en la hebra delantera solamente. En esta vuelta vamos a empezar haciendo lo siguiente. Hacemos primero 4 puntos bajos y un aumento 3 veces. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos y un aumento de medios puntos altos. Ahora 4 puntos altos y un aumento de puntos altos. Y terminamos la vuelta con 4 medios puntos altos y un aumento de medios puntos altos para tener un total de 36 puntos. Aquí empezamos entonces a darle la curvatura a la falda de Mulan, que es un poco más larga de este lado. En la siguiente vuelta vamos a empezar haciendo 16 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer un punto bajo, un medio punto alto y vamos a hacer 16 puntos altos. Y terminamos la vuelta haciendo un medio punto alto y un punto bajo y ya podemos entonces rematar esta vuelta. Ahora vamos a doblar el borde para buscar la hebra que dejamos en la vuelta que hicimos en flow, es decir, esta hebra que nos quedó aquí en el interior, y vamos a enganchar en la parte de atrás de la falda en esas hebras y vamos a hacer 2 vueltas de 30 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener un total de 40 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 40 puntos bajos y ya podemos rematar la falda. Así queda la falda de Mulan. Y ahora vamos a coser los brazos. Estos brazos los vamos a coser al lado y lado en dirección de la hebra que dejamos. Así nos quedan ya cosidos los brazos. Y ahora vamos a hacer la parte cruzada de la blusa. Y vamos a empezar haciendo 16 cadenas. Ahora, empezando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 14 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, giramos el tejido y hacemos 14 medios puntos altos. Aquí entonces rematamos y vamos a dejar una hebra para coser. Así. Y ahora con el hilo rojo vamos a hacer un borde de puntos deslizados sobre la cadeneta inicial que hicimos. No al final, sino en la cadena inicial. Allí vamos a enganchar el hilo rojo y vamos a hacer puntos deslizados en todo este borde. Vamos a hacer dos piezas iguales. Las franjas rojas van a ir frente a frente, es decir que una pieza la vamos a tejer de este modo y la otra para el otro lado. Y lo que vamos a hacer es ubicarlas entonces en la blusa de Mulan y vamos a ponerlas cruzadas, esta primero. Y la otra va a ir superpuesta a esta para que se note el cruzado de la blusa. Por la parte de adelante va a quedar cruzada, pero por la parte de atrás no. Así va a ir cosida entonces. Así se ve por la parte de atrás y vamos a coser entonces y así nos queda. Y vamos a continuar entonces con la cabeza. Aquí teníamos 6 puntos bajos y lo que vamos a hacer ahora es 6 aumentos para tener 12 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. Sobre esos 24 puntos bajos vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora que tenemos los 36 puntos, vamos a intentar aplanar un poco la base para que no se nos vaya a ver arrugado. Y vamos a rellenar un poco el cuello y vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Ahora vamos a empezar a disminuir la cabeza y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a poner los ojos de seguridad y entonces para ubicarlos vamos a empezar a contar desde la vuelta en la que empezamos a hacer los aumentos de la cabeza, es decir, desde donde tenemos los 6 aumentos o los 12 puntos bajos, vamos a contar 6 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y entre las vueltas 6 y 7 con 5 puntos de separación van a ir los ojos de seguridad. Entonces primero vamos a ubicar un par de alfileres para que veamos que nos queden bien hacia el frente, bien distribuidos, y luego vamos a poner los ojos pero sin poner todavía los tapones, solo los ojitos. Ahora con ayuda de la aguja lanera e hilo blanco vamos a bordar los detalles de los ojos. Entonces primero en blanco vamos a sacar la aguja por el punto lateral del ojo aquí y lo vamos a volver a guardar en este punto de acá. Así. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Eso es todo para la parte blanca de los ojos. Y ahora vamos a cortar una hebra de hilo negro. El hilo negro vamos a sacarlo por el centro superior del ojo aquí. Lo guardamos un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco aquí. Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Así nos quedan las pestañas y ahora para las cejas vamos a volver a sacar el hilo negro un punto arriba en diagonal de donde tenemos la pestaña. Sacamos aquí, contamos 2 puntos y hacemos lo mismo en el otro lado. Y eso es todo para los detalles del rostro. Y ahora vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad.
La idea es que con ellos podamos fijar en su posición los hilos en la parte de adentro de la cabeza. Entonces vamos a ubicarlos de tal manera que con estos tapones se fijen en su posición. Así quedan. Y ahora vamos a continuar disminuyendo y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Empezamos a rellenar la cabeza y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos y terminamos de rellenar la cabeza. Ahora hacemos 6 disminuciones. Vamos a rematar, dejamos una hebra y terminamos de cerrar la cabeza con la ayuda de la aguja lanera. Aquí ya cerré y ahora vamos a introducir la aguja por el centro del cierre y vamos a sacarla por el medio de los ojos para hacer la nariz de Mulan, que va a tener un ancho de un solo punto y le vamos a dar 3 pasadas del hilo. Así nos ha quedado entonces el rostro de Mulan. Y vamos a hacer ahora su cabello en negro. Para el cabello vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En esta vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a darle largo al cabello y vamos a empezar haciendo 14 cadenas. A partir de la tercera cadena desde la aguja vamos a hacer 12 medios puntos altos. Vamos a saltar un punto en la base
Y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena, giramos el tejido. No vamos a tejer sobre el punto deslizado, ese siempre se va a saltar. Y tenemos aquí los mismos 12 puntos que ya teníamos, entonces vamos a hacer 12 puntos bajos. Ahora levantamos 2 cadenas, giramos el tejido y hacemos 12 medios puntos altos. Como hicimos ahora, saltamos un punto en la base, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, levantamos cadena, giramos, hacemos los 12 puntos bajos de acá y vamos a repetir el mismo procedimiento hasta que nos sobren 12 puntos, es decir que dejamos 12 puntos libres. Así nos ha quedado entonces el cabello. Aquí tenemos 12 puntos disponibles. Y lo que vamos a hacer ahora es 4 medios puntos altos. Un punto bajo, 2 puntos deslizados, un punto bajo, 4 medios puntos altos, y ya podemos rematar en este punto. Cortamos los hilos. Como yo voy a pegar el cabello con silicona, entonces no voy a dejar hebra. Corto acá, escondo los hilos y vamos entonces a pegar con silicona a la cabeza. Vamos a poner el cabello así, de tal manera que nos quede aproximadamente una vuelta por encima de las cejas. Tenemos que pegar de esta forma. Y ahora, mientras el cabello de Mulan se seca en su posición, vamos a hacer el cinturón. Y para el cinturón vamos a hacer las cadenas que sean necesarias para que nos abarque toda la vuelta de la cintura y nos quede colgando de esta forma. Entonces vamos a hacer cadenas y vamos midiendo hasta que tengamos el largo que queramos. En mi caso fueron 56 cadenas y ahora, empezando a partir de la segunda cadena, voy a hacer 55 puntos bajos. La cinta que acabamos de hacer, entonces la vamos a anudar alrededor de la cintura de Mulan de este modo. Y ahora lo último que nos falta por hacer es una pequeña flor para adornar el cabello de Mulan. Y para la flor vamos a hacer 4 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es que en la primera cadena, es decir, en esta de acá, vamos a hacer un punto alto.
Ahora vamos a hacer un punto deslizado en ese mismo punto, todo lo vamos a trabajar en ese mismo punto. Hacemos 3 cadenas, un punto alto en el mismo punto, un punto deslizado ahí mismo, tres cadenas, un punto alto, un punto deslizado y ya podemos rematar. Así nos queda la pequeña flor y vamos a ponerla en el cabello de Mulan en este punto, así. Y ahora solo nos hace falta echar un poco de rubor en las mejillas de Mulan y listo, así nos ha quedado nuestra hermosa Mulan. Esta princesa queda muy hermosa, como ven. Espero que les haya gustado, espero que la hayan tejido. Si la tejen, no olviden etiquetarme en sus publicaciones en las redes sociales como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Tampoco olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Este ha sido el tutorial en esta ocasión. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.